Buenos días, muchas gracias por conectarse al webinar de hoy que se titula Trazabilidad en el suministro de alimentos, factores estratégicos. Y pues bienvenidos a todos y todas de los lugares que se estén conectando. Hay gente de muchas partes, entonces pues muchísimas gracias por conectarse y confiar en Food Partners y en los servicios de entrenamiento y capacitación. Algunas cuestiones importantes que quiero recordarles para mejorar el aprovechamiento de la sesión del webinar de hoy. Pues en la medida de lo posible tratar de mantener cualquier aplicación o cualquier distracción en la computadora cerrada, de forma que podamos poder aprovechar el webinar hoy. Lo mismo que el celular, ponerlo en vibración o en silencio, de forma que no se convierta en una distracción. El micrófono para todos y todas está desactivado. En el caso de que tengan alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat y con mucho gusto al final de la sesión pues haré un recorrido por las preguntas y daremos respuesta a ellas, ¿sí? Para quienes no me conocen, mi nombre es Gerardo Ugalde, soy el fundador de Food Partners Latam, vivo en Costa Rica y pues tengo 45 años, soy licenciado en Ingeniería de Alimentos y me convertí en emprendedor desde el año 2018. Como les decía, pues soy el fundador de Food Partners Latam. Trabajo actualmente entonces como consultor, como capacitador, como auditor de primera y segunda parte en sistemas de gestión de seguridad de producto, inocuidad alimentaria. He trabajado dando servicios en la región, desde Paraguay hasta México. He tenido la oportunidad de visitar muchas industrias de alimentos en estos países y pues cuento con más de 20 años de experiencia como responsable en las áreas de aseguramiento de calidad y desarrollo de nuevos productos, inocuidad tanto a nivel local como a nivel regional, y he trabajado principalmente con cadenas minoristas como Walmart y con franquicias de comida rápida como Kentucky Fried Chicken, como Quiznos Subs, como Teriyaki Experience, que algunos podrían conocer, como Smash Burger, como Cinnabon. Entonces, nuevamente, pues, mucho gusto y muchas gracias por estar acá. ¿Qué hacemos en Food Partners? Bueno, pues es una empresa dedicada a la consultoría y a la capacitación para la industria de alimentos y los servicios de alimentación. Dentro de los principales servicios en los cuales nos enfocamos están el diseño y desarrollo de nuevos productos, la formación y la instrucción, la capacitación del personal de la industria de alimentos y de los servicios de alimentación en temas relacionados con inocuidad de alimentos, con sistemas de gestión. En este sentido también relacionado con el sistema de gestión, pues trabajamos en la implementación, el desarrollo y pues auditorías de primera y segunda parte para esquemas de certificación, principalmente aquellos que son aprobados por GFSI y algunos esquemas de clientes. También hemos apoyado a la industria en temas relacionados con mejora continua, mejora de procesos, mejora de tiempos, eficiencias, etcétera. Y también pues apoyamos a las empresas en asesoría en términos generales, por ejemplo, de etiquetado regulatorio, principalmente aquí para la región centroamericana, en cumplimiento con el reglamento técnico, también etiquetado relacionado con la exportación a Estados Unidos, recientemente también en etiquetado relacionado a la exportación hacia México, que cambió su legislación. También hemos trabajado y apoyado en asesoría en temas relacionados con análisis sensorial, entre otros. Entonces, bueno, esto es, soy yo y esta es mi empresa. Daremos a partir de ahora, entonces, inicio a el webinar del día de hoy. Trazabilidad en el suministro de alimentos, factores estratégicos. ¿Cuál es el objetivo del webinar de hoy? Pues principalmente hacer un repaso sobre los conceptos y aquellos factores que son clave y que se deben considerar
cuando se está desarrollando un plan de trazabilidad, principalmente dado que este es un requisito para seguirle el rastro a través de todas las etapas de la cadena de suministro, llámese producción, transformación y distribución de un alimento, ya sea que este va a ser utilizado para consumo humano o pues para consumo animal o de alguna sustancia o ingrediente que finalmente esté destinada a ser incorporada en los alimentos. Partimos de analizar qué es la definición del término rastreabilidad, ¿sí? Entendemos bajo este concepto la capacidad que se dispone, que tiene una empresa, una industria, para rastrear un alimento desde su origen hasta que llega a manos del consumidor, pasando nuevamente por cada una de las distintas etapas de la cadena de suministro, por ejemplo, producción, transformación y distribución. La rastreabilidad, entonces, es una herramienta que se usa para hacer seguimiento a productos, ingredientes, insumos dentro de esta cadena de suministro y de esta forma se haga posible identificar y registrar cada uno de ellos desde que se originan o se producen hasta pues el final de su cadena de comercialización. Entonces, esto es lo que finalmente conocemos como rastreabilidad, que es importante sentar las bases dentro de esta charla. ¿Cuál es la definición del Códex para rastreabilidad o rastreo de productos? Bueno, el Códex, la Comisión del Códex, en el 2004 adoptó la siguiente definición, que es la capacidad para seguir el desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su producción, su transformación y su distribución. Esta es entonces, de forma literal, la definición que nos da el Códex. Por otro lado, el reglamento de la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, define la trazabilidad como la posibilidad de encontrar y de seguir el rastro a través de todas las cadenas de producción, de transformación y de distribución de un alimento, de un pienso, incluso hasta de un animal que esté destinado a la producción de alimentos o una sustancia o ingrediente cuyo fin es ser incorporado al alimento o al pienso con probabilidad de ser parte de este. Entonces, son dos definiciones oficiales de alguna manera que es importante conocer. Ahora, para quienes se lo puedan preguntar, pues sí, rastrabilidad, tal como lo vimos en las definiciones anteriores establecidas por el Códex y por la Comunidad Económica Europea, es sinónimo de trazabilidad. Entonces, en muchas ocasiones se utilizan de forma indistinta, rastreabilidad o trazabilidad, y muchos conocemos el término más que todo como trazabilidad. Ahora, ¿cuál es la utilidad de la trazabilidad? Podríamos decir que la trazabilidad tiene diferentes significados y diferentes utilidades dependiendo de quién sea el protagonista de la cadena de valor de un alimento. Entonces, la trazabilidad o rastreabilidad va a tener una utilidad particular para productores, para autoridades sanitarias y para clientes o consumidores. Entonces, a los productores y a los fabricantes, ¿de qué les sirve la rastreabilidad? Pues es muy útil para localizar rápidamente un lote, por ejemplo, que sea problemático, de manera que el resto de la producción no se vea afectado por la sospecha de que también pueda ser problemático. Es una de las utilidades que podríamos mencionar para productores. Para autoridades sanitarias, también podríamos decir que a estas les va a permitir inmovilizar rápidamente los productos inseguros y, si es necesario,
llegar a retirarlos del mercado para evitar brotes o enfermedades de transmisión alimentaria o algún otro problema causado por estos alimentos en problema. Y pues a los clientes y a los consumidores les da la tranquilidad saber que si surge una alerta, por ejemplo, debido a un problema de inocuidad alimentaria en un alimento, pues los controles van a funcionar correctamente. Entonces, estas son tres protagonistas y su correspondiente uso a la trazabilidad o rastreabilidad. Es importante mencionar que el hecho de que se cuente con esta información le permite a la industria pues entregar productos definidos en mercados específicos, contando con una garantía muy importante, y es que se conoce con certeza su origen y se conoce con certeza su historia. Entonces, el concepto este de rastreabilidad está asociado, sin duda alguna, a procesos productivos que son modernos y productos que tienen una mayor calidad y un mayor valor al cliente final, por la misma garantía que les mencionaba. A los clientes y consumidores les va a dar la tranquilidad de que si hay algún problema, pues los controles van a funcionar, ¿sí? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de trazabilidad, es muy importante mencionar o ahondar un poquito en lo que respecta a la identificación de los productos, ¿verdad? Que es lo que al final nos va a permitir dar rastreabilidad a ellos. Entonces, hoy en día existe, afortunadamente, la tecnología que nos va a ayudar y permitir rastrear con precisión el camino que recorre un producto en toda la cadena productiva y en toda la cadena de comercialización. La integración o la existencia del Internet, de redes de comunicación, el acceso inalámbrico, por ejemplo, programas computacionales que son especializados, dispositivos móviles, el GPS, etcétera, pues hacen en realidad la idea de que se pueda detectar el punto exacto y el momento en el que, por ejemplo, se produjo un incidente, ¿verdad? Entonces, el sector donde se ha aplicado con mayor fuerza la trazabilidad o rastreabilidad ciertamente es en el sector alimenticio, debido a las amenazas de contaminación, amenazas de bioterrorismo y transmisión de enfermedades que han impulsado que se desarrolle esta capacidad de rastrearlos, particularmente en países más desarrollados, que algunos de ellos cuentan con normativas específicas, que no vamos a entrar en detalle. Pero pues como les decía, sí, el hecho de contar con una correcta identificación y un sistema de trazabilidad apropiado, pues es una garantía para los consumidores, y pues son industrias cada vez más responsables las que están adoptando este sistema. Continuando con el tema de identificación de productos, pues les voy a mencionar algunas metodologías que existen actualmente para esto. Entonces, pues sistemas más automatizados, como por ejemplo la identificación automática y captura de datos, AIDC, es una forma actual utilizada por muchas empresas para la identificación de los productos. Entonces, esta identificación automática y captura de datos, que como les decía por sus siglas se conoce como AIDC, se refiere a métodos de identificación de artículos, a la recopilación de datos sobre ellos y al ingreso directo a los sistemas informáticos sin que haya necesidad de interacción humana. Entonces, las tecnologías que típicamente están consideradas como parte de esta identificación automática y captura de datos, estoy seguro que ustedes las conocen si trabajan en una industria o incluso como consumidores, tienen que haberlo visto. Entonces incluye el código de barras, por ejemplo, incluye los códigos QR,
incluye también tal vez tecnologías un poquito más avanzadas, y ahorita vamos a mencionarlo, como es la radiofrecuencia o el RFID. Tarjetas inteligentes también es otra de las tecnologías que cabe dentro de esta sombrilla de la identificación automática y captura de datos. Esta tecnología también se conoce como solamente identificación automática o también como captura automática de datos. Entonces, es muy importante cuando estamos hablando de rastreabilidad o trazabilidad, pues que conozcamos qué herramientas existen. Por otro lado, otra de las metodologías para identificación de productos que nos permita rastreabilidad o trazabilidad es la identificación por radiofrecuencia, que se conoce también por sus siglas RFID, que viene del inglés Radio Frequency Identification. Este es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos como pueden ser etiquetas o tarjetas o transpondedores RFID. Entonces son tecnologías pues avanzadas, y el propósito fundamental de esta tecnología es transmitir la identidad de un artículo. Esto viene siendo similar a un número de serie único, por ejemplo, mediante ondas de radio, que es la forma en que transmite la información. En estos etiquetas o en estas tarjetas o transpondedores RFID se va a almacenar información o datos de identificación del alimento, que pueden ser algunos tales como el nombre del alimento, quién es el fabricante, cuál es la fecha de fabricación, por ejemplo, también cuál es la fecha de vencimiento, e incluso en algunos casos puede incluir hasta la firma digital del fabricante. Entonces, se almacena mucha información que en el momento de dar trazabilidad o rastreabilidad, pues es muy valiosa. Otra tecnología mucho más avanzada, podríamos decir, son también los que se conoce como biomarcadores, que es una tecnología molecular que se utiliza también para dar trazabilidad. Entonces, esta tecnología pues permite la detección, la identificación también y la cuantificación incluso de componentes de origen biológico presentes en el alimento, tales como pueden ser el ADN, como pueden ser las proteínas, y esto es en la actualidad posible a través de tecnologías que se relacionan con la genómica y la proteómica, que como les digo es pues una tecnología mucho más avanzada. La identificación de algunas especies de plantas, de algunos animales, por ejemplo, con fines alimentarios, por medio de la observación de características como pueden ser la forma, el tamaño o su apariencia, algunas veces es una tarea muy complicada y también es poco confiable porque se vuelve subjetiva. Entonces, adicionalmente, algunos alimentos pues sí se encuentran procesados o se encuentran en pequeñas cantidades. Entonces, esto hace muy necesario que se recurra al uso de otro tipo de análisis, y por ejemplo en este caso pues son análisis a nivel molecular, como les decía, como la identificación de proteínas o el ADN. Entonces, la trazabilidad por biomarcadores se basa en la detección de todo tipo de ingredientes, también posibles contaminantes presentes en el alimento. Algunos de esos contaminantes que podemos estar ubicando son pues residuos alimentarios y contaminantes, como por ejemplo residuos veterinarios. También se pueden rastrear a través de biomarcadores agentes carcinógenos, se puede identificar micotoxinas, también contaminantes medioambientales y otros residuos distintos que tengan los alimentos. También entre lo que se puede detectar utilizando biomarcadores incluye patógenos, como por ejemplo las bacterias, incluye los virus, incluye los priones también. También nos permite identificar organismos modificados genéticamente y pues cualquier alimento en términos generales, ya sea animal o plantas. Entonces, como les decía, esta tecnología utiliza métodos basados en la detección de proteínas, que pueden ser el ELISA,
que pueden ser lo que se conoce como el Western blot, que no vamos a entrar en detalle, y otras. O métodos también basados en el ADN, como pueden ser el Southern blot o el PCR. Entonces, son tecnologías un poquito más avanzadas. Entonces, por ejemplo, con la utilización de biomarcadores se permite o se puede identificar algunas especies y darles trazabilidad desde su origen. Entonces, este sistema de biomarcadores al final se ha desarrollado con la necesidad y con la capacidad de realizar el seguimiento, por ejemplo, desde el animal, desde la granja hasta su punto de venta. Entonces, la tecnología se basa en el análisis de la huella genética que tiene cada animal y posteriormente esta información pues se introduce en una base de datos de la empresa que la está utilizando, que la va a comparar con la huella genética de otros individuos y al final va a confirmar la identidad que se tiene del animal y entonces se puede emitir de esa manera un certificado de trazabilidad y esto se utiliza normalmente pues para especies que son muy particulares. Entonces, el protocolo bajo el cual trabaja la utilización de esta tecnología de los biomarcadores es, por ejemplo, que se puede resumir en el gráfico que les estoy mostrando, que no vamos a ingresar, por lo menos en el webinar, en detalle la utilización de esta tecnología. También, siguiendo un poquito con el tema de identificación de productos, pues existe lo que antes se llamaba el número de artículo europeo, en inglés del European Article Number o también por sus siglas EAN, que este es un sistema que también estoy seguro que muchos conocen de código de barras que ha sido adoptado por un montón de países, más o menos 100 países y cerca de 1 millón de empresas, entonces es utilizado ampliamente. En el año 2005 esta asociación EAN se fusionó con la UCC que muchos conocimos para formar una nueva organización que se identificó como GS1, que tenía sede en Bélgica. Entonces nació esta GS1 que significa Global System One o un sistema global, Global Solution One o una solución global y Global Standard One que significa una estándar global. Entonces, se proporciona a través de la GS1 el uso de números que son inequívocos, son únicos, que nos permiten identificar mercaderías, nos permiten identificar incluso servicios y bienes a lo largo de todo el mundo. Estos números, como lo muestra la fotografía, se representan en símbolos de código de barras que van a permitir que se lea de forma electrónica en cualquier parte que se requiera de todos su cadena de suministro, de todos sus procesos comerciales. Ahora, uno de los más utilizados es el código de barras que se conoce como el GTIN 13, ¿sí? Que es utilizado principalmente para unidades de peso que es fijo, es decir, que conocemos el peso particular de esa unidad. Por ejemplo, hablando de una caja con nuggets de pollo, que le conocemos el peso, siempre va a ser 350 gramos, entonces es ahí donde se utiliza, por ejemplo, este código de barras GTIN 13. El GTIN significa número mundial de artículo comercial, por sus siglas en inglés, para que también lo sepan. Y está constituido, el 13 es porque está constituido por 13 dígitos y su estructura está dividida también en 4 partes. Entonces, los primeros dígitos de este código de barras, que normalmente los primeros 3 dígitos del código de barras corresponden al país que otorgó el código, no necesariamente al país donde se origina el producto. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que están viendo en la pantalla, pues es el número 750. Para Costa Rica, por ejemplo, el código es el 744. ¿Cómo se compone ese código entonces? Bueno, de este código de país, que como les decía, es donde radica la empresa que otorga el código y está compuesto por los primeros 3 dígitos. Luego, el código de la empresa, que es un número compuesto por 4 o algunas veces hasta por 5 dígitos, que identifica quién es el propietario de la marca. Esto es asignado por una asociación de fabricantes y distribuidores que se llama AECOC.
Como tercer componente de este código de barras GTIN 13 es el código del producto, que completa los 12 primeros dígitos y finalmente un dígito de control que tiene una fórmula de cálculo también particular y que hace que ese código sea único. Entonces, este es otro ejemplo de cómo se está identificando para trazabilidad productos, que como les decía, es muy utilizado para unidades de peso fijo. Ahora, también GS1 tiene un código de barras específico cuya utilización está enfocada en unidades de peso variable. Que por ejemplo, ahí les pongo, pues pensemos en una caja con pechugas de pollo, que la caja tiene un peso aproximado que no conocemos con exactitud de 10 kilos. Entonces, este código GS1, que antes era llamado el IAN, GS1 128, que antes era llamado el IAN 128, es una aplicación de la GS1 para la transmisión de información entre los agentes de la cadena de suministro, bajo especificaciones del código de barras código 128. Entonces, este sistema permite la identificación más que todo en el entorno logístico y no necesariamente para el entorno detallista. Entonces, es por eso que se utiliza y es ideal para la identificación de cajas, para la identificación de tarimas o incluso de pallets que viajan y se mueven a lo largo de la cadena de suministro. También este código está compuesto por una serie de identificadores de aplicación que se conocen y ahí por sus siglas en inglés como AI. Cada identificador es un prefijo que le da significado a los datos e incluye, por ejemplo, dentro de este código, pues la fecha de vencimiento, incluye el número de lote, cantidades como el peso y muchos atributos que eventualmente el usuario de este código podría necesitar. Entonces, todos estos identificadores van a permitir clasificar de una forma que es estandarizada todas las características del producto que están representando. Y es, nuevamente, una de las metodologías que existe actualmente para la identificación de productos y para mí es importante que lo conozcan. Ahora, hablemos de la trazabilidad en esquemas reconocidos por IFSI. Entonces, muchos conocemos los estándares privados, ¿verdad? Aquellos que son voluntarios para las organizaciones y que establecen en profundidad cómo debe llevarse a cabo la trazabilidad y cómo se debe evaluar más bien la efectividad de este plan de trazabilidad que se tenga. Entonces, la GFSI o la Iniciativa Mundial de Inocuidad de Alimentos estableció los requisitos a los que deben dar respuesta cada uno de los estándares para ser aceptados dentro de este organismo. Esto implica estándares que muchos conocemos como BRSGS, como IFS, como FSSC 22000, como SQF y Global Gap. Y cualquier otro que sea aceptado por GFSI debe de certificar los siguientes requisitos en relación a la trazabilidad. Entonces, el primero de ellos que podemos mencionar es que es necesario que los operadores establezcan un sistema de trazabilidad y que además mantengan todos los registros que sean apropiados. Registros en relación a qué, bueno, a la identificación de cualquier fuente, de cualquier ingrediente, de cualquier insumo material que venga del exterior de la planta, ¿verdad? También registros de los lotes, tanto a nivel de trazabilidad interna, que ahora vamos a ver la definición, como de productos terminados y de los envases y de los embalajes que se utilizaron. Y también es importante, o más bien también se deben documentar pues, los registros de quién es el comprador y de cuál es el destino de todos los productos suministrados. Entonces, estos son algunos de los requisitos establecidos por IFSI que deben ser adoptados por los esquemas que son aprobados y estos pues deben asegurarse de que se cumplan. También IFSI les pide que la trazabilidad debe ser efectiva, incluyendo todas las etapas del proceso,
así como también, y es ahí donde hay algunas veces mucha oportunidad, en el tratamiento de subproductos que se generen durante el proceso e incluso de las operaciones de reproceso. Entonces esto implica que a nivel interno de una empresa de producción pues se tienen que establecer estos controles, no solo trazabilidad hacia atrás, que ahora también vamos a ver trazabilidad adelante, sino también trazabilidad interna para saber qué pasó con sus productos y con todas las operaciones de proceso y de reproceso. También los registros que lleven los establecimientos o los sitios deben establecer una identificación que debe ser única y debe ser inequívoca para todas las etapas del proceso, incluyendo el transporte y el almacenaje. También deben contar con procedimientos que al final vayan a garantizar una identificación del producto hasta su entrega final, es decir, hasta el centro de distribución o hasta el punto de venta si es el primer cliente. Ahora, también GFSI exige que estos programas de trazabilidad se sometan a prueba o ensayo como mínimo una vez al año y que los registros de esos ensayos se documenten y los resultados se revisen. Esto es muy importante y también mucha industria pues falla en ese sentido. También otro de los aspectos requeridos por IFSI pues es que todos los operadores, todas las plantas de proceso, establecimientos pues deberán ser capaces de realizar retiradas de productos, retiros de producto de forma que sea eficiente y de forma que sea segura, y además se deben considerar todos los registros que estén asociados a este proceso de retiro y adicionalmente pues que se realice un simulacro anual. ¿Okay? Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes que tenemos que conocer. Algunos probablemente ustedes ya lo conocen si trabajan con algún esquema de los reconocidos por IFSI, pero aquí estamos viendo pues cuáles fueron los lineamientos originales establecidos por IFSI. Ahora, es importante que conozcamos, y lo hemos mencionado durante el webinar en varios momentos, el tema de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué entendemos por cadena de suministro? Entonces, podríamos decir que esta cadena de suministro pues está conformada por aquellos o todos los procesos que están involucrados de manera ya sea directa o de manera indirecta en satisfacer todas las necesidades de suministro de un artículo en particular. Entonces, esto incluye a los proveedores de primer, segundo y tercer nivel, por ejemplo, incluye a los almacenes de materia prima, incluye a la línea de proceso de producción, a almacenes de producto terminado, incluye canales de distribución, mayoristas, minoristas y llega hasta el cliente final. Entonces, todos estos son protagonistas y partícipes de la cadena de suministro. Entonces, articula en el mismo proceso a todos estos actores que están involucrados en las actividades de producción primaria, de industrialización, de transporte, de distribución y de consumo. Muy importante también que conozcamos pues a qué se refiere la cadena de suministro. Y haciendo referencia a esto, pues pasamos a cuáles son los tipos de trazabilidad. Dependiendo de la actividad que cumpla la organización dentro de esta cadena de suministro, entonces así va a ser su deber de implementar diferentes tipos de trazabilidad. Entonces, entre ellos podríamos mencionar pues la trazabilidad hacia atrás, podríamos mencionar la trazabilidad interna o la trazabilidad de proceso y la trazabilidad hacia adelante. Entonces, en este sentido es muy importante que exista una relación entre cada una de estas tres variantes para que no se vaya a cortar en ningún momento la cadena de información. El sistema de trazabilidad, que se entiende como un prerequisito, ¿verdad? No puede funcionar sin considerar todos los tres tipos de trazabilidad, es decir, todo el sistema que rige el proceso. Llámese trazabilidad hacia atrás, trazabilidad interna y trazabilidad hacia adelante. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos tipos. Entonces, la trazabilidad hacia atrás es la que nos va a permitir conocer cuáles son los productos, insumos, materiales o materias primas que entran o ingresan al establecimiento o que ingresan a la empresa. Y también, pues, quiénes son
los proveedores de estos productos. Entonces, la trazabilidad hacia atrás es la capacidad de poder identificar y poder rastrear los orígenes del producto. Entonces, distribuidores y puntos de venta también deben conocer de forma precisa pues el origen y todos los procesos a los cuales ha sido sometido su producto. Entonces, con esto nos referimos a trazabilidad hacia atrás. En lo que respecta a la trazabilidad interna, entonces aquí nos estamos refiriendo principalmente a todos los métodos, todos los elementos y todos los procedimientos que son necesarios para obtener los datos que sean trazables dentro de los propios procesos que tiene la organización. Entonces, recuerdan que hablábamos de darle trazabilidad a sus productos, darle trazabilidad a reprocesos. Todo esto forma parte de la trazabilidad interna que una organización o un establecimiento de procesamiento de alimentos tiene que implementar y pues mantener. La trazabilidad hacia adelante es el tercer tipo de trazabilidad que vamos a estar revisando y pues consiste en la necesidad de registrar todos los datos de los productos que son preparados o producidos para comercialización, ¿verdad? Como los del cliente inmediato a los que se entregan. Es decir, la trazabilidad hacia adelante me va a permitir identificar desde el proceso productivo hasta el primer cliente al que le estoy entregando mis productos. Entonces, es la capacidad de suministrar información en la venta al detalle, por ejemplo, si el cliente o el primer cliente final pues es un minorista. El fabricante o el establecimiento que procesa alimentos debe conocer de forma precisa cuál es el destino de su producto. ¿Okay? Entonces, con esto nos referimos hacia, o más bien con trazabilidad hacia adelante. Ahora, ¿cómo aplicamos entonces la trazabilidad en la cadena de suministro de alimentos? ¿Verdad? Por ejemplo, es la aplicación más bien de la trazabilidad en los alimentos va a requerir de diferentes aspectos. Primero, de programas de codificación que sean seguros y que sean eficaces. Y antes vimos pues algunas de las metodologías que existen para la identificación de los productos. ¿Por qué? Porque al aplicar o al desarrollar un procedimiento de trazabilidad, cualquier unidad debe ser o poder ser identificada de forma única, ¿ok? Inequívoca también. Entonces, este identificador o esta codificación es la llave que nos va a permitir acceder a todos los datos que se disponga acerca de la historia del producto, de su aplicación o de su ubicación. Entonces, es la información que al final necesitamos, la forma en que se codifique. También la trazabilidad va a requerir de programas que estén diseñados para asegurar la calidad de los insumos, la calidad de los ingredientes, incluso de los servicios y de los productos con auditorías en toda la cadena de suministro. También se va a requerir pues el desarrollo de programas de recall o retiro y finalmente procedimientos o procesos de comunicación que hayan sido establecidos y desarrollados para lograr una muy buena eficacia en el menor tiempo posible. Es decir, cuando estamos ante un incidente o ante un evento, el proceso de comunicación debe lograr ser efectivo y comunicar las situaciones que se están presentando en el menor tiempo posible de forma de que el impacto sea también el menor. ¿Ok? Ahora, algunas recomendaciones en lo que respecta a los procesos de trazabilidad. Podríamos dividirlas en recomendaciones para proveedores, recomendaciones para productores también y para distribuidores. Entonces, en lo que respecta a recomendaciones enfocadas a los proveedores, pues se sugiere que cuenten con un sistema de aprobación de procesos, que cuenten con auditorías de su procedimiento de trazabilidad para asegurar la efectividad, que cuenten con certificaciones en caso que sea necesario, con procesos de identificación y precintado también,
eh, protocolos que permitan el control y la liberación de producto, protocolos que den seguimiento a las rutas de transporte por las cuales se lleva el producto, y también pues protocolos, por ejemplo, para el envío de muestras de valor legal. Entonces, son algunas de las recomendaciones que deben seguir pues los proveedores de insumos o de materias primas. Para productores, procesadores o establecimientos que procesen alimentos en general, pues es recomendable que se ejerzan controles para asegurar la recepción de insumos y materias primas, verificar los sellos de seguridad que estas entregas o con los que se hacen estas entregas, asegurarse de los lotes que se están recibiendo, que sean los que se han comprometido, y los documentos y de todas las condiciones de transporte de los que se están utilizando. También recomendaciones: implementar programas de trazabilidad de todos los procesos productivos junto con toda la documentación que vaya a permitir que se pueda dar la rastreabilidad de cada lote de producto con las materias primas asociadas, con los tiempos, con los responsables, con los servicios asociados. Es decir, que permita entonces identificar de forma inequívoca toda la historia de estos o de sus productos. Y en lo que respecta a los distribuidores, pues algunas de las recomendaciones es que cuenten y utilicen sistemas de lectura que permitan guardar la información que leen a través de cada uno de los códigos o identificadores de producto. Entonces, sistemas de lectura para códigos de barras o de radiofrecuencia, incluso facturación electrónica que vaya a cargar automáticamente la codificación del producto terminado que se envía a sus clientes. Entonces, estas algunas de las recomendaciones que podríamos decir para distribuidores. Ahora, ¿cuándo se vuelve esencial y muy necesaria o necesario un buen proceso de trazabilidad? Y es cuando suceden incidentes alimentarios. Entonces, la identificación de productos alimenticios que hayan podido ser contaminados o que estén infringiendo alguna legislación o reglamento, que de ser consumidos puedan ocasionar una enfermedad, es un requisito esencial para evitar complicaciones a nivel general de la comunidad, de los consumidores. Entonces, también un incidente alimentario nos puede causar, o puede venir más bien de la identificación, o nos puede, vamos a ver, la identificación aquí de las malas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos de un local eventualmente pueden causar un daño a la salud del consumidor. Entonces, esto también podría considerarse pues un incidente alimentario. Entonces, esto nos lleva a tocar el tema relacionado con una crisis que también esté relacionada pues con los alimentos. Entonces, cuando hablamos de una crisis relacionada con alimentos, esta va a responder a un incidente provocado, como les decía, ya sea por alimentos contaminados o porque hubo malas prácticas en su manipulación. Entonces, cuando se da una crisis relacionada con los alimentos, pues la organización debe tener la capacidad de reaccionar de forma muy efectiva, puesto que esta situación podría comprometer su imagen, tanto interna como externa, y puede además comprometer eventualmente pues la salud del consumidor. Entonces, las crisis que se dan podrían compartir algunas características comunes, y entre ellas son, por ejemplo, los factores sorpresa, es decir, que nadie se espera que las crisis sucedan. Normalmente, la gente expresa que, bueno, es la primera vez que me ocurrió algo así, y si tuviera experiencias previas,
probablemente habríamos podido prevenirlas. Entonces hay que trabajar de forma proactiva en preparar protocolos para atender situaciones relacionadas con crisis con alimentos. También otro de los aspectos que es común entre las crisis es la urgencia, que al final es la gravedad de las consecuencias que se van a generar a través de una crisis. Entonces, es por esta razón que el factor tiempo es muy importante en casos de este tipo, y es ahí también por lo cual, cuando estamos hablando de trazabilidad en la cadena de suministro, los procesos de comunicación que se establezcan y se desarrollen deben ser muy eficaces, así como también el poder rastrear o dar trazabilidad a través de mecanismos que sean efectivos y eficaces para evitar pues mayores problemas o mayores complicaciones. Muchas veces cuando se dan las crisis, se identifican las crisis y el problema es serio, pues es necesario realizar, por ejemplo, retiros o recall. Un recall es un procedimiento que se lleva a cabo por una empresa que consiste en retirar el producto del mercado cuando, por ejemplo, se tiene la sospecha o se tiene la certeza de que, por ejemplo, viola alguna reglamentación relacionada con alimentos, que está transgrediendo algún estándar de calidad establecido por la empresa para este mercado, incluso que pues podría eventualmente causar alguna enfermedad. Entonces, la capacidad que tiene una empresa o que tenga una empresa de retirar productos del mercado de manera rápida y de manera efectiva siempre ha sido un componente vital y un aspecto muy importante para las empresas que producen, para las empresas que importan, que envasan, que almacenan, que distribuyen e incluso que venden alimentos. Y el objetivo final es pues proteger la salud y la nutrición de la población y garantizar un suministro de productos sanos e inocuos, ¿verdad? Entonces, nuevamente, este retiro va a consistir en retirar, o más bien el recall va a consistir en retirar, o retiro, ¿sí? Va a consistir en retirar un producto del mercado cuando se tiene o la sospecha o la certeza de que alguna situación que no, o que va a violar una reglamentación o que va a transgredir estándares de calidad e inocuidad pueda suceder. Entonces, en relación a esto, debemos ahondar un poquito en tres definiciones importantes. El recall como tal, lo que se conoce como recuperación de producto o de mercado, que en inglés se llama withdrawal, o también pues la recuperación de stock, que podríamos decir son tres términos distintos. El recall, como les decía, consiste en retirar un producto del mercado, pero en este caso ponemos el énfasis de que el producto no es inocuo. O sea, sabemos que no es inocuo porque o está adulterado o está contaminado o podría estar incluso hasta mal rotulado o que la autoridad sanitaria considere que infringió la ley por una razón. Entonces, en este caso, en el caso en que aplicamos el recall es porque tenemos la certeza de que alguna situación que no debió pasar está sucediendo. La recuperación de producto o de mercado, que como les decía, en inglés se conoce como withdrawal, se trata de remover el producto una vez que está siendo distribuido cuando éste viola una ley a un nivel técnico que es menor, es decir, cuando por ejemplo no hay la certeza de que podría causar una enfermedad relacionada o una enfermedad causada porque no mantiene la inocuidad. Entonces, no supone en este caso un riesgo para la salud. O también, por ejemplo, que no cumple con algunas especificaciones técnicas o estándares de calidad del productor. Entonces, cuando se realiza una recuperación de producto de mercado, este no incluye productos que han sido contaminados o adulterados necesariamente. Cuando hablamos de recuperación de stock, entonces estamos hablando de la remoción del producto, de su potencial distribución antes de que este producto abandone el control directo que se tiene del productor, es decir, cuando aún se encuentra en su bodega o en la del distribuidor,
pero no ha sido liberado para la venta al consumidor. Entonces, estas serían algunas de las diferencias que se tienen entre recall, recuperación de producto de mercado y recuperación de stock. También hablando más sobre retiro, podríamos identificar distintas clases de retiro. ¿Okay? Entonces, la FAO, por ejemplo, tiene identificadas 3 clases de retiro distintas. El retiro clase 1, que corresponde a una situación de retiro debido a una emergencia que concierne a un producto que podría tener un efecto inmediato o a largo plazo sobre la vida de animales acuáticos o de los consumidores. Y es lo que por definición tiene la FAO para retiros de clase 1. Retiros de clase 2 son situaciones de retiro que son prioritarias, que conciernen a un producto que podría ser de un potencial peligro para la vida o la salud humana o animal. Entonces, entre el retiro clase 1 y el retiro clase 2, la diferencia es que en el retiro clase 1, la situación podría tener un efecto inmediato. Tenemos la certeza de que podría tener un efecto inmediato o de largo plazo sobre la vida, por ejemplo, del ser humano. Y la clase 2 es que podría ser de potencial peligro para la vida o la salud humana. Es decir, no tenemos la certeza en ese momento, pero potencialmente podría serlo. Y cuando hablamos de clase 3, estamos hablando de una situación de retiro que concierne a un producto, pero que no hay una relación con amenazas para la salud, pero que podría tener serias consecuencias en la relación que se mantiene con un cliente o consecuencias en el prestigio de la empresa ante la opinión pública. Por ejemplo, que se esté haciendo una declaración falsa, ¿verdad? Este es, por ejemplo, un retiro clase 3. Ahora, ¿cuáles son las causas de retiro? Entonces, dado que un retiro es un procedimiento utilizado para identificar y recuperar alimentos potencialmente adulterados o mal rotulados o que constituyen una amenaza para la salud de los consumidores, entonces es importante revisar alguna de estas causas a modo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, los alérgenos. Entonces, el alimento contiene alérgenos, se trata entonces de un producto o un componente que tenga un ingrediente que no se está declarando en la etiqueta y que ha sido reconocido como causante de una reacción alérgica. Entonces, al poseer un alérgeno, pues va a ser necesario realizar un retiro. También cuando se identifican contaminación, por ejemplo, por microorganismos saprófitos o microorganismos de descomposición, que tienen un efecto sobre la calidad y, por ejemplo, sobre la vida útil del alimento. Entonces, también esto podría llevar a vernos en la necesidad de realizar un retiro. Cuando identificamos también que hay contaminación por microorganismos patógenos o sus toxinas incluso, los cuales podrían venir desde el origen del alimento o por malas prácticas durante el procesamiento y que su efecto podría eventualmente ser una enfermedad de transmisión alimentaria. También otra de las causas podría ser una contaminación física, que podría ser derivada de la presencia de vidrios o de plásticos o de trozos de metal y de madera o cualquier otro que podría caer accidentalmente durante cualquier etapa de la producción de los alimentos o incluso durante la producción de sus ingredientes, ¿verdad? O que también pueda provenir de otras materias primas. Por ejemplo, podríamos llamar contaminaciones físicas como huesos, piedras, astillas, que al final se convierten en peligros para la salud del consumidor. También contaminaciones químicas podrían ser causales de un retiro, que por ejemplo presencia de metales pesados, micotoxinas, pesticidas, que eventualmente también podrían convertirse en un peligro para la salud del consumidor y nos lleven a la necesidad de realizar un retiro cuando estos contaminantes excedan los niveles de tolerancia que se establecieron o cuando, por ejemplo, puede haber sucedido una contaminación cruzada por sanitizantes o por limpiadores industriales o por solventes, etc. Otra causa muy común de retiro también, pues, son errores en etiquetado, ¿verdad? Como por ejemplo, cuando no está o cuando estamos omitiendo algún ingrediente, cuando no estamos declarando alérgenos de la forma correcta,
Entonces, recordemos que el etiquetado es la rotulación que incluye la descripción que está destinada a informar a los consumidores sobre las propiedades de los alimentos o las propiedades nutricionales de los alimentos. Y cuando se comete algún error, pues puede ser necesario el realizar un recall. Y finalmente, pues algunos defectos en empaque también, por ejemplo, que se tenga un sello defectuoso o que haya fugas que son microscópicas, ¿verdad? Lo que puede eventualmente derivar en un problema, o ya sea de calidad o sea de inocuidad. Entonces, esto puede llevarnos a la necesidad de causar un retiro. Entonces, ¿quién, más que qué, quién podría motivar, cómo podría motivarse un retiro? Entonces, dado que para proteger a la población en algunos casos de fallas por inocuidad alimentaria es necesario retirar los productos del mercado de maneras que sean rápidas y que sean efectivas, es importante que consideremos algunas situaciones que pueden dar origen a esta determinación. Por ejemplo, información que se genere por controles de la empresa. Es decir, las organizaciones o los establecimientos podrían contar con sistemas internos o de control o de aseguramiento de la calidad que pudieron llevarlos a detectar alguna falla, ya sea en la calidad o en la inocuidad de los alimentos, que pudieran hacer necesario que se tomaran diversas acciones, entre ellas, pues, realizar un retiro. Entonces, un control interno puede llevarnos a provocar un retiro porque identificamos, pues, la presencia de alérgenos en el alimento que no estaban declarados. Reclamos de clientes también pueden ser una de las situaciones que pueden motivar el retiro. Por ejemplo, reclamos de consumidores. Eh, bueno, estos son una fuente de información que es muy valiosa al momento de que exista un problema, ya sea potencial o un problema real relacionado con la inocuidad. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando recibimos un reclamo de clientes, pues, es primero determinar la pertinencia que se tiene del reclamo en relación a cuál fue el origen del producto. Se debe tomar en cuenta, pues, cuál fue el manejo que se le dio al mismo por parte de los consumidores y cuáles son los efectos que este alimento le causó al consumidor. Y si existe la evidencia de que este reclamo procede, entonces ahí es cuando podríamos estar en la necesidad de realizar un recall. Y también podríamos pensar que la información que se genere a través de inspecciones de autoridades sanitarias pueden obligarnos a realizar un retiro. Entonces, resultados de fiscalizaciones o de la vigilancia misma que realizan las autoridades sanitarias, investigaciones que se lleven a cabo, por ejemplo, en centros científicos o en universidades, que podrían sugerir que el producto tiene un problema potencial, entonces en ese momento es que esta autoridad podría solicitar a la empresa pues que se retire el producto y sacar la mercadería de circulación. Y también información de los proveedores. En algunos casos, el proveedor de insumos o de materias primas de una industria podría comunicar a la industria pues algunas fallas de inocuidad con algún lote que se utilizó para el producto terminado que se está fabricando ahí. En este caso, el proceso, si no puede garantizar que dicha falla se haya solucionado, entonces ahí es donde podría estarse requiriendo un recall. Entonces, otro ejemplo podría ser el caso de los supermercados, donde es posible que se necesite una activa participación de los responsables cuando el alimento se considera peligroso o potencialmente dañino y se encuentra en las góndolas o ya salió incluso del establecimiento. En estos casos se requiere una cooperación muy importante entre los proveedores, entre los clientes, entre los usuarios finales, con el fin de que este procedimiento de retiro sea eficiente y además sea efectivo. Entonces, finalmente, pues la inocuidad de los alimentos y el cumplimiento de la reglamentación siempre representan un desafío para todas las empresas que producen alimentos y para sus proveedores. Entonces, hay muchas causas que pueden motivar un recall y son varias las instancias, tal como lo vimos, que pueden llevarnos a tener que adoptar esta acción. En el caso de que se tenga una sospecha o que se tenga la certeza
de que se está frente a una situación que motiva un recall, entonces ninguna organización, ningún establecimiento debe perder de vista que lo principal aquí es proteger a sus consumidores, cuidar la imagen de la empresa y además minimizar las pérdidas económicas que puedan suceder de este incidente o de esta crisis. Entonces, es fundamental y es muy importante que todas las empresas estén preparadas, porque en cualquier momento podrían verse afectadas por alguna situación como estas. Entonces, se debe contar con procedimientos, se debe contar con un grupo de personas que estén entrenadas y que estén además disponibles, que entiendan la naturaleza de la amenaza o de la situación que se está presentando, ya sea real o sea solo una sospecha, y pues que luego ayuden a tomar las decisiones para realizar o no un recall. Entonces, con esto pues termino el webinar, ¿verdad? Que pretendía, como les decía al inicio, hacer un recorrido por aquellos factores claves que son importantes de considerar cuando se desarrolla un plan de trazabilidad como requisito para seguir el rastro a través de todas las etapas de la cadena de suministro de los alimentos. Entonces quisiera saber si en este momento a través del chat hay alguna pregunta para poder contestarla. Dice, dentro del tipo GS1 128, dice realizar la codificación basado en el GS1 128 dependiendo de cuál es la información que quiere incluir dentro de esa codificación. Entonces es algo, como les digo, que se establece entre la empresa productora de alimentos, comercializadora, y esta organización que se llama GS1. ¿Sí? Dice Romario, ¿qué datos considera usted vitales o mínimos que debe reflejar un código QR, código de barras o radiofrecuencia? Pues al final la información, como lo mencionamos, número de lote es muy importante, fecha de vencimiento, el nombre del fabricante, son informaciones, la vida útil, son informaciones que deberían estar incluidas como mínimo dentro de estas formas de identificación de los productos. En el caso de trazabilidad de frutas y hortalizas en fresco, ¿cómo sería? Hablo de países donde el sector agrícola no está tecnificado. Bueno, entonces hay que buscar formas un poquito menos tecnificadas para poder identificar y dar trazabilidad a los productos, ¿verdad? Entonces hay diferentes metodologías a través de etiquetas impresas o lotificación que permite dar trazabilidad. Ciertamente, pues no todas las empresas tienen acceso a este tipo de tecnologías para identificar los productos, pero lo que sí es cierto es que se tiene que desarrollar la forma de poder dar, identificar y poder dar trazabilidad a todas las materias primas e insumos. Entonces pueden ser mecanismos un poquito más rústicos, pero que sí permitan dar trazabilidad a las materias primas. Dice Saray, ¿cómo podemos saber si es un test adecuado para proveedores y productores para una previa supervisión? Ahí, Saray, yo no te entendí la pregunta. Dice, ingeniero, es necesario realizar registros de cada proceso de una producción. Por ejemplo, lo que es necesario, Romario, es llevar trazabilidad del producto dentro de todas las etapas del proceso para que si eventualmente se da una situación desfavorable, pues podamos poder identificar y trazar en dónde fue que se presentó y poder tomar entonces ahí las acciones que corresponden. Pero lo importante es a través de cada una de las etapas del proceso poder dar trazabilidad y tener una forma de identificar el producto dentro de ellas, ¿sí? Angie Blanco me dice que si puedo explicar de nuevo lo que es withdrawal. Con mucho gusto, Angie. Vamos a ver, entonces, hablábamos de que tenemos diferentes tipos de retiro, ¿sí? Entre ellos el recall, la recuperación de producto o de mercado y la recuperación de stock. Entonces, el withdrawal, que conocemos como recuperación de producto de mercado, entonces es el retiro, la remoción del producto una vez que éste está siendo distribuido cuando, por ejemplo, identificamos que hay un incumplimiento regulatorio, pero no necesariamente que está poniendo en riesgo la salud del consumidor, o también que identificamos que no cumple especificaciones, pero más que todo por temas de calidad,
¿verdad? Entonces, la recuperación de producto no incluye aquellos que han sido contaminados o adulterados y que eventualmente podrían poner en peligro la salud del consumidor. Entonces, ahí lo que hacemos es hacer una recuperación de ese producto para evitar que eventualmente llegue al consumidor, ¿sí? Vamos a ver. Aquí dice, los códigos de barra tienen que ser certificados por alguna entidad o puede hacerlas la empresa por su cuenta. No, empresas como GS1, como les menciono, y no pertenezco a GS1, pero pues son ellos quienes pueden ayudar y creo que en todos los países, como les decía, en más de 100 países está GS1 y es quienes se encargan de ayudarles a desarrollar los códigos de barra. Dice, vamos a ver, la codificación de un producto terminado puede ser una codificación que la misma empresa tenga especificada. No pusiste el ejemplo ahí, Nancy. Después dice Ronald Alexander, ¿qué instituciones gubernamentales son las encargadas de dictar las observaciones en los productos que, según sus estudios, representan un riesgo para la salud de la población y cómo lo notifican en caso de ser sancionadas? Por ejemplo, Ronald, no sé en qué país estarás, pero por ejemplo aquí el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es el que eventualmente podría regular este tipo de situaciones. Y por ejemplo, se identifica que la etiqueta del producto no declara, por decir algo, el peso correcto del producto, entonces son ellos quienes podrían obligar a la empresa fabricante a realizar un retiro o incluso también pues está el Ministerio de Salud que se identifica que hay un contaminante o un adulterante que eventualmente puede causar una enfermedad de transmisión alimentaria o que puede impactar y causar un brote, pues es el Ministerio de Salud el que puede entonces motivar a que o requerir a la empresa que realice un retiro, ¿sí? Dice que software recomienda para la industria avícola y porcino. Manuel, no soy experto en software. Entonces, ahí, pues, como les recomiendo, una de las empresas que conozco y que les pueden ayudar a hacer la identificación de sus productos es a través de estos códigos de barras, que son a través de la empresa GS1, quien podría, en ese caso, apoyarles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto si hay más preguntas, las puedo contestar por correo electrónico, pero con esto terminamos el webinar del día de hoy y los invito a nuestro próximo curso, la próxima semana, martes, miércoles y jueves, donde ahondaremos en muchos de los temas que revisamos el día de hoy y otros, ¿verdad? El contenido del curso incluye, por ejemplo, definiciones y elementos claves relacionados con la trazabilidad, cuáles son los requisitos de los programas de trazabilidad y cuáles son los lineamientos para implementar programas de trazabilidad desde el punto de vista del productor, del empacador, del distribuidor, fabricante, minoristas, incluso hasta servicios de alimentación. Vamos a estar revisando ahí. Entonces, pues, nuevamente los invito a acompañarme en el curso del 7, 8 y 9 de julio. Si necesitan más información, con gusto, a mi correo o al correo info@foodpartnerslatam.com. Pueden seguirnos a través de las redes sociales de Facebook, LinkedIn o incluso suscribirse al canal de YouTube, donde a partir de esta tarde estará disponible la grabación del webinar. Y nos identifican como Food Partners Latam o Gerardo Ugalde. Entonces, sin más, pues, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero de verdad que la información que se les compartió pues haya sido de mucha utilidad. ¿Sí? Muchísimas gracias.